A Europa é a última trincheira da democracia liberal? No. ¿No? No, 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 no. Europa no es la última trinchera. Primero porque si no se salva en el sur global la democracia, no se va a salvar. El mundo actual es un mundo en el que países como India, Brasil, Turquía, Indonesia no están dispuestos a copiar modelos europeos, o por lo menos no hacerlo a ciegas y sin criticarlos. Y segundo, además, Europa, en particular alrededor de una crisis que no es la de Ucrania, sino alrededor de la crisis de Gaza, o sea, la cuestión de Oriente Medio, del conflicto en Gaza y el ataque israelí permanente contra la población palestina, ha perdido mucha credibilidad y mucha estatura moral para muchos países del sur global, africanos, latinoamericanos, asiáticos. Entonces, creo que la democracia liberal, la ilusión de que Europa salva la democracia liberal, nos la tenemos que quitar muy rápido de la cabeza. La tienen que salvar las ecuatorianas y los ecuatorianos, las surafricanas y los sudafricanos, los indonesios y las indonesias, y además muchas veces este salvar no va a venir de los gobiernos, que en muchos de estos países ya han empezado a renunciar a la democracia, sino que tiene que venir de líderes políticos, alcaldes, por ejemplo, con los que yo trabajo muy a menudo, ¿no? Alcaldes de grandes ciudades, de líderes de negocios y de la gente en la calle, de la movilización. Sobre las ciudades y la relación con democracia, en diferentes partes del mundo, las personas que viven en grandes ciudades, en metrópolis, no es una regla, pero en muchas partes sí, son más involucradas con la defensa de la democracia do que las personas que viven en el interior. ¿Por qué eso y cuál es la dificultad de hacer la cultura democrática llegar a diferentes partes de un país? Bueno, yo soy de los que piensa que hay tres factores a tener en cuenta. El primero es que en algunos países los regímenes establecidos por la democracia se olvidaron demasiado de los problemas de las periferias, de las ciudades pequeñas, especialmente las postindustriales, y de las zonas rurales. No siempre las zonas rurales son más afectas al populismo, a veces son zonas postindustriales o zonas periurbanas, depende un poco de los países, ¿no? Entonces yo creo que hay razones para esas zonas votar en opciones antisistémicas, porque son zonas que han sufrido o que han sido abandonadas en mayor medida. Esto es una realidad. Entonces esto lo que nos quiere decir es que hay que repensar los territorios para que haya una mayor redistribución de oportunidades, para que no se queden atrás estos territorios rurales o exindustriales o periurbanos. Hay una segunda realidad, que es que en las ciudades, en muchas democracias, las ciudades tienen mucha mayor densidad de tejido social, y ese tejido social tiene más capacidad de responder a la agresión que supone el nacionalismo autoritario, ¿no? Tejido social que puede ser alrededor de injusticias raciales, alrededor de redes de vecinas, alrededor de la defensa del medio ambiente, muchos temas, ¿no? O de los derechos de las minorías LGBT, y este tejido social evidentemente genera resistencia contra el autoritarismo intolerante con la desigualdad, con la diferencia, con la diversidad. Y por último, luego hay que decir también que no todos los países y no todas las grandes ciudades siguen esta regla. En Brasil, por ejemplo, hay grandes ciudades que en algún momento han sido más proclives a la derecha populista, como Porto Alegre o Río de Janeiro, y algunas ciudades que lo siguen siendo, como Manaus o Brasilia, y son tan ciudades como las otras, para entendernos. Por ejemplo, en Brasil normalmente las dinámicas regionales son más importantes que las dinámicas urbano-rural. En India de nuevo hay unas grandes ciudades, pues como Ahmedabad o Surat o Pune, donde el nacionalismo hindú tiene mucha fuerza. Y en Europa pues tenemos que es verdad que la mayor parte de grandes capitales son más resistentes al discurso nacional populista, pero Roma o Madrid, por ejemplo, Madrid es un caso en el que
el área metropolitana más grande del país vota más por la extrema derecha que la media del país, cosa que es muy rara en Europa. Pasa muy poco. Los grandes bastiones contra la extrema derecha son Berlín, Budapest, Londres, París, Varsovia, ¿no? Sin embargo, pues hay algunas excepciones. Y de nuevo, aquí en España, por ejemplo, las cuestiones de identidad, centro-periferia, ¿no? La cuestión catalana y vasca, etcétera, explican también algunas de estas cosas. Por lo tanto, las grandes ciudades se han encontrado en esta situación. Tienen además la capacidad de elegir alcaldes que muchas veces son grandes líderes nacionales de la oposición, ¿no? O por lo menos son bastiones de resistencia al autoritarismo. Estambul es el caso más claro, ¿no? Su alcalde ahora mismo, en el momento en que estamos entrevistándonos, todavía está detenido en prisión y es el líder de la oposición, pero el caso de Budapest, anteriormente con el anterior gobierno polaco era el caso de Varsovia, ahora no porque cambió el gobierno en Polonia. Esto pasa que los grandes alcaldes puedan ser figuras que también aglutinan, porque tienen poder político, porque tienen presupuesto, porque tienen visibilidad pública, aglutinan estas sensibilidades. Tem uma diferença da visão do Putin da Europa e do Brasil muito significativa, porque tem um caldo no Brasil muito forte da ala progressista, vamos dizer assim, anti-americana, né? E sempre viu o Putin como um contrabalanço aos Estados Unidos, né? O Sul Global tem um pouco disso. E agora eu noto um choque, porque os Estados Unidos está aliado com Putin, né? Então, toda essa lógica se derreteu, né? Como é que o Brasil deveria se portar em relação a Putin? Um distanciamento precisa ser maior do que está ou pode se manter como está? Yo creo que el sistema internacional, lo que antes se llamaba el orden internacional, está cambiando muy rápido. Y puede derivar en constelaciones muy distintas. Hay una constelación obvia, fácil, que era sur global contra norte global, la que predominaba antes de la llegada de Donald Trump. Y en esta constelación claramente había razones para que Nueva Delhi, Brasilia, Pretoria, Ankara tuviesen buenas relaciones con Moscú, a pesar de que no les guste la invasión de Ucrania. Pero hay otras configuraciones posibles. Una configuración posible es los partidarios de un orden internacional basado en la fuerza y en el gobierno de los poderosos, con esferas de influencia, en el que Ucrania cae en la esfera de influencia de Rusia y el Caribe cae en la esfera de influencia de Estados Unidos, o Groenlandia, o Canadá, y en el que Laos y el sureste asiático caen en la esfera de influencia de China. Yo creo que esto a Brasil no le interesa, por ejemplo, y puede ser que estemos yendo a esto, donde Trump diga, no, yo voy a hacer un deal con Putin, tú te quedas aquí, yo me quedo allí. Y esto no le interesa a Europa, pero creo que no le interesa a Brasil. Modestamente creo que tampoco le interesa a India, aunque ahí las actitudes son distintas. Y luego hay otros escenarios posibles en los cuales vamos hacia una nueva bipolaridad este-oeste, porque el recorrido... Primero, que Putin sigue más próximo de China que de Estados Unidos. Para Trump es más importante su oposición a China que su amistad con Putin. Y aquí, en algún momento, habrá que elegir. Y si esto deriva en una nueva bipolaridad, digamos este-oeste, para usar antiguos términos, ¿no? Entonces Brasil, de nuevo, se supone una situación muy incómoda. Muy incómoda porque no tiene que posicionarse al lado de países que políticamente, su régimen político es tan distinto del suyo, como el régimen chino o el régimen ruso, o tiene que posicionarse con unos países tradicionalmente vistos como imperialistas, no solo Estados Unidos, también la Unión Europea son vistos como imperialistas, pero que al final, a nivel de valores societales, igual se entienden mejor. Porque la justicia racial, por decir algo que le importa al gobierno brasileño actual, es algo que al gobierno chino o al gobierno ruso nunca hemos oído que les interese mucho,
para nada más que no sea sembrar, digamos, confusión dentro de países europeos o lo que sea, ¿no? Entonces, también ahí hay unas elecciones difíciles para hacer. Creo que Brasil y otros estados latinoamericanos y de otras partes del mundo, la apuesta interesante para mí, es decir, el sistema internacional no puede ser la ley del más fuerte. Las reglas valen para todas y para todos. Valen para Rusia, valen para Estados Unidos, valen para Israel, valen para todos. Esto es una posición complicada, porque un día nos encontraremos que tenemos a Estados Unidos delante, pero todavía nos encontraremos que tenemos a Rusia delante, incluso a China delante, y no será una posición cómoda. Pero las otras, las de alinearse, creo que de momento Brasil no está obligado todavía, y los otros países, a entrar en estas alineaciones de bloques globales que en el pasado fueron muy negativas para América Latina, ¿no? América Latina quedó como un espacio subordinado y no digamos ya África, ¿no? Que fue un espacio de confrontación directa. Cansou de conversa rasa e gritaria, né? Quer trocar uma ideia de verdade? Papo Amado, do Amado Mundo. Conversa pra rir, pensar e construir juntos. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.